siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí en este texto, el Señor Jesucristo nos enseña que mientras el hombre fuerte, que es un sinónimo para la influencia y el poder de Satanás en esta tierra, mientras Jesucristo no vino a la tierra a destruir las obras del diablo, los demonios podían hacer lo que querían. ¿Cómo? Dirá uno: ¿demonios? ¿Qué son demonios? ¿Qué significa eso? El hombre fuerte. ¿Qué significa atarle? ¿Qué significa que una persona que fue librada, si los demonios pueden regresar, será todo peor todavía? Como hemos leído, será 7 veces peor. ¿Qué significa eso? Nosotros, cuando por la gracia de Jesucristo, el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo como el Señor, como Dios, como aquel que resucitó. Cuando nosotros le pedimos a Jesucristo perdón por nuestros pecados, entonces su perdón, su amor, su gracia, su justicia nos purifica, nos limpia. Y sucede algo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, o como dice en griego, el nacimiento de arriba. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos que empezar a crecer de nuevo. ¿Y cómo crecemos? Primordialmente crecemos en nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con Él en la intimidad y nuestra relación con Él a través de su palabra, de su santa palabra. Y con el tiempo, cuando uno lee la Biblia y cuando uno llega y empieza a leer el Nuevo Testamento, y yo os recomiendo una cosa: si lees todos los días 3 capítulos de la Biblia al año,
has leído la Biblia completa. Y si empiezas a leer la Biblia, te recomiendo que empieces a leer primero el Nuevo Testamento. Porque, como el apóstol Pablo dijo, que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. El Nuevo Testamento, con la persona de Jesucristo, es la luz del Antiguo Testamento. Por eso, si quieres comprender el Antiguo Testamento, tienes que leer primero el Nuevo Testamento, empezando con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando lees los 4 evangelios te darás cuenta que todos los milagros de Jesucristo que Él hizo, por ejemplo, la multiplicación de los panes, eso ya lo podemos encontrar en la vida de Moisés, de Elías, de Eliseo. El resucitar a los muertos, también Elías y Eliseo lo practicaron. Milagros sobre la naturaleza, también lo podemos ver en la vida del ministerio de Moisés, Elías, Eliseo, Josué. Pero había algo nuevo, había algo que hasta entonces nunca antes se había visto en esa forma. ¿Qué era lo nuevo de Jesucristo? Había algo que dejaba a la gente sorprender, y era la autoridad, el poder que tenía Jesucristo sobre los demonios. Muchos demonios. La Biblia dice que multitudes eran sanados y librados. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 11, dice la Biblia que el Señor echó un demonio fuera, que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero los religiosos, fariseos, saduceos, escribas que estaban presentes, ellos dijeron: por Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Tenéis que saber una cosa, que gente envidiosa siempre tiene que encontrar una excusa mala para excusarse. Ellos, y si no hay nada, se lo inventan. Si no hay nada malo, ellos se lo inventan. ¿Por qué? Porque en vez de reconocer algo en su vida, prefieren inventarse algo en tu vida. Por el demonio Beelzebub, que en arameo Beelzebub significa el señor de las moscas, y era uno de los nombres, uno de los sinónimos de esos 27 nombres con cual aparece Satanás en la Biblia, el príncipe de los demonios. Y Jesucristo dijo, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Significa que es asolado como una planta que le quitan el agua, la nutrición, la atención. Una casa dividida contra sí mismo cae. Una casa dividida cae antes o después. Y dice Jesucristo: y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ahí Jesucristo nos enseña que el diablo tiene un reino. ¿Cuál es el reino de Satanás? Primero, déjame explicar una cosa, por aclararlo. Hay personas que dicen: yo no hablo de Satanás porque no quiero darle la gloria. Ok. Honestamente, nadie le da la gloria a Satanás por hablar de Satanás. Son todos los problemas
problema provocado por Satanás y sus demonios. No. No podemos confundir lo que es la carnalidad del ser humano, el hombre viejo, el poder de este mundo, el poder de la cultura, de la religión. No podemos confundirlo con los poderes demoníacos. No todos los problemas son problemas demoníacos. Pero en esta enseñanza, en esta predicación, quiero poner el enfoque en esos poderes diabólicos. ¿Qué significa eso? Atar el hombre fuerte. ¿Qué significa vencer al hombre fuerte? En este pasaje el Señor nos enseña muy bien. Hay que tratar nuestro carácter, por supuesto. Hay que tratar nuestra personalidad, pues claro. Hay que tratar la carnalidad del ser humano, en absoluto. Pero es bueno saber y conocer, saber cómo esos poderes demoníacos, diabólicos, actúan. Y dice la Biblia que Jesucristo echó fuera ese demonio y el hombre podía hablar. En Mateo 12 nos dice que podía ver y hablar. Ese hombre fue librado por el Señor y de repente recuperó la vista y la voz. Algo muy importante en nuestra vida, el ver y el hablar. Y algunas veces nuestros sueños han perdido la vista y la voz. Algo que tienes que recuperar en tu vida. Y dice Jesucristo, mas si yo por el dedo de Dios. Es interesante que en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28, Jesucristo cita este versículo, pero dice, mas si yo por el Espíritu de Dios. En Mateo 12 le llama el Espíritu de Dios. En Lucas 11 le llama el dedo de Dios. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Ahí comprendemos que cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en esas 2 placas, dice la Biblia que fue inscrito con el dedo de Dios. Y ahí aprendemos que fue el Espíritu Santo de Dios el que dejó inscribir esos 10 mandamientos. El dedo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y dice Jesucristo, cuando el hombre fuerte, ¿qué significa eso? El hombre fuerte. ¿Qué significa cuando la Reina Valera y otras Biblias le llaman el hombre fuerte? Tienes que saber que esa palabra, el hombre fuerte, no aparece así, como nosotros las pronunciamos en castellano, o como dice el inglés, the strong man. El alemán, en la Biblia alemán no dice el hombre fuerte, sino dice el fuerte. ¿Por qué? Porque así es literalmente en griego. En griego hay 2 palabras para hombre. El hombre masculino le llaman aner, pero el ser humano le llaman antropos. Y aquí ni parece aner ni tampoco antropos. En los textos básicos, originales del Nuevo Testamento habla cuando el fuerte. Esa palabra, el fuerte, describe una palabra en griego que se llama ischios, que es la fuerza del músculo o una persona de fuerte musculatura. Luego en griego hay otras palabras para fuerza. Una es dynamis, energes, kratos, y en este caso aquí pone ischios. Cuando el ischios,
cuando el fuerte, armado, significa que tan fuerte no es, porque si no, no necesitaría armadura. Cuando el fuerte, o el hombre fuerte, para comprenderlo mejor en español, armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Este versículo nos describe el tiempo antes de la venida de Jesucristo. Lucas 11:21 describe el momento antes de la venida de Jesucristo. Antes de venir Jesucristo, los demonios hacían lo que querían. Pero cuando viene otro más fuerte, como dice Lucas 11, versículo 22, cuando viene uno más fuerte, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Y le vence, le quita todas sus armas en cual él confiaba y reparte su botín. Eso el apóstol Pablo lo comprendió muy bien cuando él a la iglesia en Colosé, a los colosenses, escribe en versículo 14-15, segundo capítulo, Colosenses 2, 14-15, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavando la cruz y despojando. ¿A quién? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. El momento de la muerte de Jesucristo fue el momento que destruyó todo el poder de Satanás. Quedaba un enemigo que era la muerte. Pero la muerte no se pudo vencer a ese momento hasta que la persona que es la vida, Jesucristo, no muriera. Esa es una de las razones por qué Jesucristo vino a la tierra. Él, que es la vida eterna, desde el punto de la vida eterna, no pudo matar la muerte, vencer la muerte. Para vencer Él, que era la vida eterna, para vencer la muerte, Él tuvo que vivir una vida que Él, como la vida eterna, hasta entonces no había conocido. En griego hay 3 palabras para vida. La vida eterna se llama zoe o zao e onos. Pero luego hay 2 palabras para la vida, que una es bios, de ahí viene la palabra biología, biografía, y la otra es psyche, o psichis, o psycho, que significa aliento frío, y describe el alma. ¿Por qué decían los griegos el aliento frío? Porque muchas veces cuando alguien moría, el último respiro era así. Y los griegos decían: ahora salió su alma. Es interesante que cuando la madre de Benjamín, mamá de José, y de Benjamín, esposa de Jacob, cuando ella muere, en el libro de Génesis dice, y su alma salió de su cuerpo. Pero en Lucas 8, cuando la hija de Jairo es resucitada, dice, y el espíritu regresó a su cuerpo. Nosotros, ser humano, nosotros tenemos esas 3 clases de vida en nosotros. Los que creemos en Jesucristo tenemos Zoe, vida de Dios, bios en el cuerpo, y psyche o psychos en el alma. Y Jesucristo
no pudo vencer a la muerte mientras él solo vivía una vida zoe eonos. Porque la vida eterna no tiene nada en común con la muerte. Pero hay dos clases de vida que sí experimentan la muerte, que es el bios y es el psyche. Cuando Jesucristo, que es la vida eterna, Él vino a la tierra, Él participó del bios y de la psyche. Porque en el momento que Él participó del bios y de la psyche, ahora era accesible para la muerte. Pero lo que nadie sabía, que la muerte de Jesucristo era la muerte de la muerte. Porque Jesucristo no venció a la muerte con la muerte, sino la venció con la resurrección de la vida. Jesucristo ha resucitado. Él es el Dios eterno, el que vino a la tierra por amor a nosotros. Y cuando Él vino a la tierra, Él es el más fuerte. Él es aquel que vino a destruir las obras del diablo. Le venció. ¿Cómo venció Jesucristo a Satanás? Le venció por su obediencia a Dios, por su fe en Dios el Padre, por su santidad, por su integridad. Jesucristo no fue solo en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, o a la puerta de Jerusalén, donde Jesucristo venció al diablo. Toda su vida era una victoria. Sus palabras llenas de vida, su poder, sus milagros, todo lo que hacía Jesucristo daba a conocer: el reino de los cielos se ha acercado. El reino está presente. Porque si el reino está presente, salvación está presente, restauración está presente, ayuda está presente, la gracia está presente. Y cuando vino otro más fuerte, le venció, le quitó las armas. Jesucristo le quitó a Satanás las armas. Solo le quedó una cosa. ¿Qué es? Su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del diablo y de su demonio? ¿Sabes cuál? La mentira. Y entonces dice Jesucristo, y ahora habla de personas. Ahora habla de personas que han experimentado en algún momento algo del Señor Jesucristo. Y oye lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando uno recibe una liberación del Señor, un encuentro, una purificación por la sangre de Jesucristo, cuando uno recibe y tuvo un encuentro con Jesucristo, todas las malas costumbres, todo lo malo, perverso, inmundo, sale de la persona, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa. ¿Queréis una cosa? Mentiroso, nunca fue su casa. Querido oyente, tú nunca fuiste creado para convertirte en la casa de los demonios, sino en una casa de oración con la presencia del Espíritu Santo. Tú nunca fuiste creado para ser la casa de Satanás ni de los demonios. Es una mentira. Y como dice el inglés, the devil is a liar. El diablo es un mentiroso.
Cuando una persona recibe una liberación, un encuentro con Jesucristo, el perdón, todo lo malo sale. La sangre de Jesucristo te purifica. La palabra te santifica. Y el Espíritu te inspira. Pero cuando esos costumbres, demonios salen de una persona, y quiero decirte una cosa, querido oyente, cristiano, si eres cristiano, o mejor dicho, discípulo, porque esa palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra discípulo mínimo 268 veces. Jesucristo no dijo que íbamos a ser cristianos, Él no dijo que íbamos a ser discípulos, que es lo mismo, pero en la Biblia aparece mucho más discípulo, que significa alumno que nunca deja de aprender. Y dice que todos nosotros, todos, si eres cristiano, quiero que sepas una cosa. Si eres un discípulo, quiero decirte una cosa. Tu vida anterior tocará de nuevo la puerta a ver si puede venir. Tu vida anterior tocará. Confíame, I'm long time in the business. Estoy bastante en estos negocios, he tratado tanto con personas. Tu vida antigua tocará de nuevo la puerta, pero oye la solución. Atención. Dice, volveré a mi casa. Mentira, nunca fue tu casa. Y cuando llega, oye lo que dice la Biblia. La encuentra barrida y adornada. Esa palabra adornada, cosmeo, viene de la palabra cosmética. De ahí viene la palabra cosmos. A ver si habéis dado cuenta de una cosa. Cuando el espíritu inmundo regresa, y quiero que estéis atentos a este detalle. Cuando regresa, encuentra la casa barrida y adornada, pero también vacía. ¿Por qué? Porque el Señor, Él se preocupa que tu vida esté barrida y adornada, pero tú te tienes que preocupar que esté llena del Espíritu y llena de su presencia. No hay ningún automatismo. Nosotros pensamos, si levanto la mano, digo una vez a Jesucristo, sí, entonces ya está todo. Estás muy equivocado. El que te diga, una vez salvado, o déjame explicarlo así, para que no haya ninguna confusión. Atención, atención. Si tú te quedas con el Señor y tú y yo hacemos faltas, nos comportamos algunas veces mal, y no estoy hablando de eso. Si tú te quedas con el Señor, Jesucristo tuvo razón cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si oyes su voz y no le sigues, entonces no se cumple lo que dice Juan 10, a partir del versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué te sirve oír la voz y no le sigues? Pero los que le siguen, yo le daré vida eterna y no se perderán jamás. Y ahora oye, ni nadie la va a arrebatar de mi mano. ¿Qué significa esto? Que tú y yo, cuando en nuestra debilidad, que tenemos que ser honestos, le seguimos al Señor, estás protegido completamente, absoluto. Pero cuando uno mismo
decide alejarse del Señor y no quiere saber nada del Señor, ni de su palabra, ni de su iglesia. Porque tenéis que saber una cosa, querido oyente. El que se cree que no necesita la iglesia está muy, muy equivocado. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y si tú le sigues a Jesucristo, quieres estar en una iglesia. No hay el que te diga, vamos a bautizar a los niños para que luego hagan lo que quieran, pero como están bautizados, van a ser salvos. ¿De dónde tenéis eso? ¿De la Biblia? Seguro que no. Y es el único libro que importa, la Biblia. Otros dicen, yo conocí al Señor hace 27 años, pero ahora hago lo que a mí me importa. Hago, digo, me comporto como yo quiero. El Señor ya me salvará, porque una vez salvo, para siempre salvo. ¿Así? Pues estás muy equivocado. Si tú quedas con el Señor, no tienes que tener temor. Nadie te va a arrebatar de su mano. ¿Existe eso, una vez salvo, siempre salvo? No, no existe. Lo que sí existe es esto, que si tú te quedas con el Señor, aunque tú y yo metemos la pata, o como se llama en español, caemos. Caer no significa alejarse. Alejarse significa intentar lo que solo puede hacer la gracia, intentarlo hacerlo por una religión. Eso es caer de la gracia. ¿Cómo puede caer uno de la gracia? Según Gálatas 5:4, no es un pecado el que te permite caer de la gracia. Otra vez, no es un pecado el que te deja caer de la gracia. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:4. ¿Qué es caer de la gracia? Caer de la gracia significa creer que por tu propia religión, tu propio esfuerzo, puedes cumplir lo que solo existe por la gracia. Cuando una persona oye de Jesucristo y ha tenido un encuentro, y querido, tienes que convertir el encuentro en una relación, el perdón en una intimidad. Tienes que convertir el momento ese de la gracia que viene sobre tu vida en una profunda relación con el Señor. Si no, por un momento la casa está hallada y barrida, por un momento. Y cuando vuelven las costumbres, sea cualquiera costumbre, inmunda, perversa, o otra costumbre sucia, un demonio regresa y la casa está hallada, la encuentra barrida y adornada, pero no vacía. ¿Cómo se llena la casa? Por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo barre y adorna, pero el Espíritu Santo llena la casa. Si la casa no está llena, entonces está vacía. Hay personas que dicen, pastor, un cristiano puede estar endemoniado. Si la casa está vacía, bien los ocupas. Yo creo que ahora me habéis comprendido. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores. Yo he visto gente terminar peor. 7 veces peor. Si alguien me pregunta, pastor, ¿usted lo ha visto?
Ya, varias veces. He visto gente peor. ¿Cómo te das cuenta que gente termina peor con 7 demonios? Cuando un ex cristiano se convierte en alguien cínico, creo que se dice en español. Sarcástico. Cuando en un cristiano hay sarcasmos o ser cínico, es porque los demonios han regresado 7 veces peor. Y lo he visto 7 veces peor. Y dice, y moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Yo he visto gente convertirse, pero luego darle la espalda al trato del Espíritu Santo. Querido, oíd esta frase, me encantaría que si puedes que te la escribas. El que rechaza el trato del Espíritu Santo se pierde la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Él fue el que te llevó a los pies de Jesucristo. Él fue el que te llevó a Jesucristo. Y cuando Jesucristo te perdona, entonces el Espíritu Santo quiere ayudarte para que Él, el Espíritu Santo, te revele a Jesucristo, a Dios el Padre, te llene con su vida, con su amor, con su cariño. Pero si rechazas el trato del Espíritu Santo, porque Jesucristo te hace santo por su sangre, y el Espíritu Santo te lleva en un proceso de santificación. Tienes que imaginártelo así, que tu vida es como una casa con muchas habitaciones. Y el Señor toca la puerta. Y si tú dejas entrar al Señor por la puerta, entonces Él, poco a poco, te ayuda a limpiar todas las habitaciones, memorias, días pasados, cosas escondidas en el trastero, en el garaje, debajo de la cama. El Señor entra por la puerta y entonces, poco a poco, te ayuda con paciencia, con amor, a limpiar toda tu vida. Yo estuve enseñando algo semejante a esto hace tiempo. Me dijo alguien, si enseñas esto, la gente va a tener temor. Y le dije, ¿así? Pues la Biblia le llama a ese temor el temor a Dios. El temor a Dios es el respeto a Dios. No estoy hablando del miedo a tu jefe, el miedo a la vida. No. La Biblia conoce el temor de Dios. ¿Qué significa? El respeto a Dios. Dios el Padre es tu papá, pero tu papá no quiere que le falte ese respeto, porque eso es lo peor que le podía pasar. A tu papá lo peor no es que tú hagas lo uno o lo otro. No hay cosa peor que faltarle el respeto a los padres. Tanto que la Biblia dice, honrarás a tu papá y a tu mamá. Eso es el temor a Dios. Porque el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Tú puedes tener inteligencia,
pero solo por el respeto a Dios tienes sabiduría. Sabiduría no viene por libros, sino solo por respeto a Dios. Esa es la verdadera sabiduría que viene de arriba. Santiago 3 habla de otra sabiduría que viene de abajo, que es diabólica, es animal, como dice en griego, es de animales. No estoy hablando de eso. ¿Sabes, querido? Mira, déjame hablarte de otra mujer, que ella conoció lo que significa estar endemoniada de 7 demonios. Hay una mujer, o mejor dicho, hay un pueblo pequeño. Cuando vas, la próxima vez que puedas, que vienes conmigo a Israel, pasaremos, cuando estemos en Galilea, pasaremos por una ciudad pequeña llamado Tiberias. Y cuando sigues Tiberias, viene un momento, una calle, que a la izquierda te vas a Nazaret y a Cana. Y justo en ese cruce a la derecha, no hay 200 metros, encontraron un lugar que se llama Magdala. Magdala. Hoy hay una capilla católica ahí, Magdala. De ahí venía una mujer, María Magdalena. La Biblia dice que ella fue la primera persona que vio a Jesucristo resucitar. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Que la primera persona que vio a Jesucristo detrás de nacer fue una mujer, María, la prometida de José. Y la primera persona que vio a Jesucristo resucitar fue María Magdalena, otra mujer. Sabiendo que el testimonio de las mujeres antiguamente no valía nada, como hoy en algunos lugares. Pero Jesucristo honró a la mujer. Se dejó ver por una mujer cuando resucitó para honrar a las mujeres también. La Biblia nos dice en diversos lugares que María tuvo 7 demonios. 7. Lucas 8, versículo 2. Marcos 16, versículo 9. Nos dice la Biblia que María tuvo 7 demonios. Y si tú haces una cuenta matemática conmigo, en Lucas 11 dice que si un demonio sale, trae 7 peores. Madre mía, entonces ¿qué iba a hacer María Magdalena? Ella no tuvo 1, ella tuvo 7. Y si los 7 salieron, y si los 7 regresan, y los 7 cada uno va por otros 7, pues ya te puedes imaginar lo que le esperaba a María Magdalena. Por eso fue la razón, queridos, por esa fue la razón que María Magdalena cogió especies, 24 kilos, queridos. Si tú miras lo que ella compró en el mercado para momificar el cuerpo de Jesucristo muerto. Ella fue a la tumba del Señor para momificar a aquel que le libró, porque ella estuvo presente cuando Jesucristo dice, si un demonio sale, regresan 7. ¿Qué iba a decir María si tuvo 7 demonios? En total hubiera terminado ella. Empezó con 7, fue librada, iba a terminar con 56 demonios. Ella vino a la tumba. Porque ¿quién le iba a librar ahora? ¿Quién iba a proteger de María? ¿Pedro? Si se había escapado, le había renegado al Señor. Juan no estaba presente.
Tomás, ¿quién sabía dónde estaba Tomás? Judas, ni vivía. ¿Quién ahora iba a proteger a María Magdalena? Por eso vino temprano, para cultivar, momificar a aquel que le libró. Y si alguien tuvo pánico que Jesucristo murió, fue María Magdalena, porque ella seguro dijo, ¿y ahora quién me va a librar de los 7 demonios que salieron y de los otros que van a venir? Y la Biblia dice que ella vino a la tumba. Ella vino. Y dice la Biblia que Jesucristo, atención, apareció primeramente. Esa palabra primeramente, proton, significa la primera, proton, la primera delante de todos. ¿Por qué? Porque ella lo necesitaba. Porque ella tuvo temor. Señor, 7 demonios salieron y cada uno trae otros 7. Voy a terminar con 56 demonios. Y era como si Jesucristo le hubiera dicho, "Shh, si el Hijo te hace libre, verdaderamente serás libre". ¿Y sabes qué, querido? Si te quedas con el Señor, irás de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gracia en gracia. Por favor, lo que no estoy diciendo es que habrá días donde no has orado. Algunos piensan, si no oro, los demonios regresan. No, así no es la cosa. O si no leo la Biblia, los demonios regresan. No es eso lo que dice la Biblia. No malinterpretes o exageres en la interpretación. Es cuando uno, con su estilo de vida, dice no a la vida de Jesucristo. Sí, yo digo sí a Jesucristo por si acaso, como un seguro de vida. Hago lo que quiero, robo lo que quiero, miento lo que quiero. Querido, estás muy equivocado. Absoluto. Tu vida tiene que ser un reflejo del perdón de Dios. Tu vida tiene que ser un reflejo de la gracia de Jesucristo. Porque os digo una cosa, no sé qué costumbre salió de tu vida, no sé qué demonio, no sé qué maldad, no sé qué inmundicia salió de tu vida, pero algún día, y solo por una vez, vendrán y tocarán a la puerta. Pastor, eso pasa muchas veces. No, una vez. Porque te voy a decir lo que pasa en el mejor caso. Cuando ese demonio regresa, esa costumbre, esa perversidad, lo que sea, no lo sé, lo desconozco. Imagínate conmigo esta situación. Cuando ese demonio regresa y de lejos ve, la casa está pintada, el jardín está arreglado, las cortinas son nuevas, las ventanas están lavadas, todo está brillando de afuera. Y cuando toca la puerta se abre. Y de repente, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo abre la puerta y le dice al demonio, ¿te puedo ayudar en algo? Nunca más esos demonios regresan, porque si el Hijo te hace libre, verdaderamente serás libre. Por eso, querido oyente, pon toda tu confianza en la gracia de Jesucristo. Habrá días donde puedes adorar, orar y leer la Biblia como te guste. Habrá días que no podrás, porque nadie te dijo que iba a ser fácil. Pero la fe te lo hace posible. No es que la fe hace las cosas fáciles, pero sí la hace posible. Tú eres esa casa. La casa adornada por la gracia, barrida con la sangre y llena por el Espíritu Santo.
Por eso dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en capítulo 5, dice: no sed insensatos, no embriagáis con vino, sino sed llenos del Espíritu. ¿Cómo se llena un cristiano lleno del Espíritu? Por ejemplo, leyendo la palabra, o en la oración con el Señor, o adorando a Dios, o cuando vas a la casa de Dios, a la iglesia. Porque son esos tres indicativos que te das cuenta que tu vida es atacada. Siempre que no quieres leer la Biblia, que no quieres orar y no quieres ir a la iglesia, quiero que sepas que los demonios están tocando a tu puerta. Pero tú y yo, por la gracia de Dios, podemos vencer a cualquier poder. ¿Por qué? Porque aquel que llenó la casa es más grande que aquel que estuvo en el mundo. ¿Regresan los demonios cada 2 por 3? No. Por la experiencia me da cuenta que regresan una vez. Una vez. Una vez tocan a la puerta. Tocan a la puerta. Y cuando tocan a la puerta, aquel que vive en nosotros, Jesucristo, abre la puerta. Si tú le abriste a Jesucristo la puerta, Él abre la puerta. Y no sé qué costumbre, qué depresión, qué lo que sea, todo lo que regrese, la tiene que arreglar con Jesucristo. Porque si tú vives con Él, Él te protege. Tú le sigues, tú oyes su voz. Tú estás con Él. Y que nunca se te olvide, jamás, la gracia, mientras estés vivo en esta tierra, nunca la gracia se aparta de ti. Su justicia, su protección. Por eso dijo Jesucristo: venid a mí, y yo os haré descansar, a vosotros y a vuestra alma. Por eso, déjate llenar de su amor, de su palabra y de su espíritu, para que la casa no solo esté barrida y adornada, sino también llena con la presencia del Señor. Y si tú quieres regresar y pedirle al Señor que llene de nuevo esa casa, tu vida, si quieres que el Señor de nuevo limpie, barre, adorne y llene tu casa, tu vida, entonces di conmigo: Señor Jesucristo, quiero pedirte, Señor, de todo corazón, que tú hagas todo nuevo en mi vida. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú me perdonas, que tú me purificas y que tú me santificas, Señor.
Y te pido, Jesucristo, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.